Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de dilatación superficial cuyo enunciado es el siguiente. A una temperatura de 40 grados Celsius, una puerta de aluminio mide 2,4 metros de largo y 0,9 metros de ancho. ¿Cuál será su área final al disminuir su temperatura a 23 grados Celsius? Ahora bien, cabe recordar que la dilatación superficial es el fenómeno térmico que se produce cuando un cuerpo o material experimenta cambio en las dimensiones de su área superficial, causado por un aumento en la temperatura, es decir, aumenta el tamaño en las dos dimensiones. La dilatación superficial es más notable en los cuerpos cuya forma geométrica predominante es plana y el aumento se nota más a los lados. Ahora bien, voy a proceder a colocar los datos del problema. Se tiene una temperatura inicial que es igual a 40 grados Celsius. Un largo que es igual a 2,4 metros. Ancho es igual a 0,9 metros. Además de ello, nos piden calcular la superficie final cuando disminuye la temperatura. T final es igual a 23 grados Celsius. Debemos de calcular la superficie inicial y el coeficiente de dilatación superficial del aluminio es 46 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Ahora bien, voy a aclarar lo siguiente. No debemos de confundir el coeficiente de dilatación lineal con el coeficiente de dilatación superficial, al igual que no debemos de confundirlo con el coeficiente de dilatación volumétrica. Ambos coeficientes tienen valores diferentes. Ahora bien, dicho esto, vamos a proceder a realizar los cálculos de la superficie inicial. Superficie inicial va a ser igual al largo multiplicado por el ancho. Ingresando sus valores, vamos a obtener 2,4 metros multiplicado por 0,9 metros. La superficie inicial es igual a 2,16 metros cuadrados. Ahora bien, la fórmula que vamos a emplear es la siguiente. Superficie final va a ser igual a la superficie inicial. Abrimos un corchete, colocamos 1 más el coeficiente de dilatación superficial del aluminio. Abrimos un paréntesis, colocamos temperatura final menos la temperatura inicial y cerramos nuestro corchete. Ahora bien, todos estos valores los tenemos. Tenemos el superficie inicial, que ya la calculamos, el coeficiente de dilatación superficial del aluminio, temperatura final y temperatura inicial. Lo que vamos a realizar es sustituir por sus valores. Superficie final va a ser igual a superficie inicial. La superficie inicial son 2,16 metros cuadrados. Abrimos el pete, colocamos 1 más el coeficiente de dilatación superficial, que es 46 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1. Abrimos un paréntesis y colocamos temperatura final. La temperatura final son 23 grados Celsius menos la temperatura inicial, que son 40 grados Celsius. Cerramos nuestro paréntesis y el corchete. Excelente. Superficie final va a ser igual a 2,16 metros cuadrados.
abrimos corchete, 1 más 4, 6 por 10 a la menos 6 grados Celsius a la menos 1 y realizamos estas operaciones que están en el paréntesis. 23 menos 40. Vamos a obtener un resultado de menos 17 grados Celsius. Cerramos nuestro paréntesis y el corchete. Superficie final va a ser igual a 2,16 metros cuadrados. Abrimos nuevamente el corchete, colocamos 1. Ahora bien, debemos de tomar en cuenta los signos. Más por menos es menos y realizamos la multiplicación. 46 por 10 a la menos 6 multiplicado por el 17. Vamos a obtener 7,82 por 10 a la menos 4. Cerramos nuestro corchete. Superficie final. Antes de continuar, voy a indicar que este número es adimensional, es decir, no tiene unidades, porque el grado Celsius a la menos 1 se cancela con el grado Celsius. Por eso no le coloqué unidades, es un número adimensional. Ahora bien, vamos a continuar. 2,16 metros cuadrados y realizamos estas operaciones. 1 menos 7,82 por 10 a la menos 4. Vamos a obtener que esto es igual a 0,9216 y cerramos nuestro corchete. Para finalizar, la superficie final va a ser igual, realizamos estas operaciones. 2,16 multiplicado por 0,999216. Vamos a obtener un valor de 2,1583088 metros cuadrados. Se observa que cuando se tenía una temperatura inicial igual a 40 grados Celsius, el área, vamos a llamar área o superficie inicial, era igual a 2,16 metros cuadrados. A una temperatura final de 23 grados Celsius, la superficie final es igual a 2,15831,088 metros cuadrados. Que al disminuir la temperatura, aquí tenemos a esta temperatura dilatación térmica y aquí tenemos una contracción térmica. Y este es el resultado de este ejercicio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y déjame tu like.